Buenas tardes con todos. Hoy día se presentará el curso de medidas de protección y derechos derivados de la Ley 30364. Somos Dicitur, una empresa peruana que surge ante la necesidad de generar competencias técnicas mediante la impartición de conocimientos a personas del sector universitario y profesionalizante a nivel nacional en áreas como administración y gestión de empresas, seguridad, marketing digital y talento humano, aplicando normas y reglamentos nacionales e internacionales. Promovemos la excelencia e innovación de los procesos de gestión y programas de capacitación para que contribuyan al crecimiento y desarrollo sostenible de la actividad empresarial del país. El ponente del día de hoy es el abogado Eric Mantilla Valdivia, abogado por la Universidad Católica de Santa María, candidato a un máster en argumentación jurídica por la Universidad de León, España, egresado de una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional por la UANCB, autor de diversos artículos publicados en revistas jurídicas y con varios años de experiencia ejerciendo la abogacía. Doy paso al ponente para que pueda comenzar con su explicación. Bien, muchas gracias. Antes que nada, agradecer a todos los presentes por darse un tiempo para poder escuchar en realidad este tema que es bastante importante y que ha traído mucho que hablar, ya sea la coyuntura, pues la violencia se ha venido desarrollando en nuestro país de forma considerable. Y bueno, en mérito a ello es que se han emitido una serie de disposiciones legislativas, una serie de presupuestos con la única finalidad de poder mitigar, erradicar o luchar, sancionar también todo lo que es la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Bien, básicamente para poder iniciar esta pequeña exposición, antes que nada, bueno, agradeciendo previamente, quisiera acotar todo lo que es la legislación o la principal legislación que compete a este tema. Básicamente tenemos que tener en cuenta primero lo que es obviamente la ley 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Asimismo, es importante tener en cuenta el decreto supremo que aprueba el reglamento de la ley antes mencionada, que es el decreto supremo número 009/2016, ¿no? En realidad, que es el reglamento de la ley, como les había comentado. Y finalmente, otra normativa que se encuentra vigente y que en realidad es de carácter bastante importante es el decreto legislativo 1470. Y en realidad este decreto legislativo es importante porque entró en vigencia durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, es decir, es una disposición que empieza a flexibilizar los criterios que debe tener un magistrado para el momento de dictar medidas de protección, teniendo en cuenta la emergencia de pandemia en la que nos encontramos. Bien, ahora para poder entender este tema tan delicado que es la violencia en contra de la mujer y los integrantes del grupo familiar, es necesario tener en cuenta lo siguiente, que en este campo, en esta rama del derecho, en realidad no existe una presunción de inocencia. Y esto hay que tenerlo claro. Y seguramente va en contra de las enseñanzas que hemos tenido en nuestra formación académica, si es que somos abogados, pero hay que tener en cuenta que en esta rama del derecho de violencia familiar, en la que se otorgan medidas de protección, no existe una presunción de inocencia, tal cual como la existe en otras ramas del derecho sancionador, como es el derecho penal. Aquí, por el contrario, existe una presunción pro víctima. Es decir, ante la duda razonable, el juez lo que tiene que hacer es dictar medidas de protección. Ante la duda de si el hecho ha ocurrido o no ha ocurrido, lo que tiene que hacer el juez es dictar medidas de protección. Cosa distinta que pasa en una etapa sancionadora, que la ve el juez penal. El juez penal, ante la duda, debe prevalecer el derecho de presunción de inocencia. Sin embargo, como les había comentado, en esta etapa, y hay que tenerlo bien en claro, no es así. Ante la duda, el juez debe otorgar medidas de protección. Y es por ello que esta norma, la ley 30364, empieza a enmayar o a concentrar toda la normativa a favor de la víctima. Y es precisamente por esto, porque debe existir una presunción pro víctima. A ver, tenemos que tener en cuenta que en esta ley existen dos marcadas etapas. Una etapa de prevención y una etapa de sanción. La etapa de prevención está a cargo de los juzgados de familia y la etapa de sanción está a cargo de las fiscalías y de los juzgados penales, ¿sí? En la etapa de prevención se otorgan medidas de protección si es que tenemos la sospecha de que el hecho de violencia ha ocurrido. Y en la etapa de sanción se busca sancionar, imponer una pena y determinar si realmente los hechos han ocurrido o no han ocurrido.
Y ahora, es importante tener en cuenta que existe una presunción pro víctima precisamente para evitar lo que ahora les estoy mostrando. Evi Ágreda, ¿no? Por ejemplo, es uno de los casos más sonados de feminicidio a nivel nacional. Es la historia de la mujer a la que prendieron fuego en un bus en Miraflores. Seguramente todos hemos escuchado de este caso. Aquí les estoy presentando una diapositiva que ha sido en realidad una publicación por CNN en español que tituló el caso de la siguiente forma: Indignación en Perú por el caso de una mujer quemada en autobús. Si nosotros recordamos, es el caso de una mujer que fue quemada en un bus y que falleció después de un mes de agonía producto de las quemaduras que le ocasionó el agresor. Entonces, es precisamente por estos casos que el legislador crea una norma pro víctima, en favor de la víctima. El agresor dijo que no había querido matar a su víctima, sino que solo quería desfigurarla, informa el diario El Peruano. Entonces aquí ya entramos a tallar en temas bastante controversiales, bastante delicados. Y aquí la familia comenta, ¿no? Aunque la víctima le había contado a su familia que Hualpa, es decir, el agresor, le estaba acosando y siguiendo de hace meses, la joven no había denunciado los hechos a las autoridades. Y según los medios peruanos, la policía maneja la hipótesis de que el móvil fue que la mujer no habría aceptado iniciar una relación sentimental con él, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos una conducta plagada de estereotipos de género que al final han ocasionado la muerte de una persona, ¿no? Y después vamos a comentar un poco más este caso, pero es en mérito a este tipo de acontecimientos que el legislador, y no solo en el Perú, sino a nivel mundial, empiezan a emitir una serie de disposiciones que no son pro imputado, sino que son pro víctima, para evitar este tipo de casos. Lamentablemente, Evi Ágreda no logró interponer una denuncia ante la comisaría. Entonces es importante tener en cuenta que se deben fortalecer los sistemas para poder captar las denuncias y para poder promover una cultura de denuncia. Sin embargo, aquí quisiera comentarles que el tema de violencia no es una idiosincrasia nacional, no es una problemática nacional, sino que en realidad es un problema que se ha venido suscitando a escala mundial. Aquí les muestro unas pequeñas estadísticas. El 35% de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual y ha sido por parte de su pareja. Y si nosotros reflexionamos, el 35% de mujeres a nivel mundial en realidad es un índice altísimo de violencia. Y también se refiere que solo el 25% de las mujeres fallecidas habría interpuesto una denuncia previa, ¿no? Es decir, un número bastante reducido de mujeres que falleció producto de actos de violencia o feminicidio habría interpuesto una denuncia previa. Entonces, 25% realmente es un porcentaje bastante bajo. Bueno, para comentar un poco a nivel nacional qué es lo que ocurre, y bueno, y les comento todos estos datos estadísticos porque precisamente analizando toda la violencia que se ha venido ocurriendo en el Perú es que se ha promulgado la ley bajo comentario, ¿no? Esta noche, que es la ley 3364. En el Perú nada más, nos dice que el 63.2% de mujeres sufrieron algún tipo de violencia en algún momento de su vida, ¿no? El 63.2% en realidad es un índice alarmante. Mucho más del 50% de mujeres a nivel nacional ha sufrido violencia. Y solo en el año 2015 se registraron 95 casos de feminicidio. Entonces, si nosotros vemos el cuadro que estamos presentando, justo la parte derecha, la parte superior, denuncias de violencia familiar, tenemos que en el año 2019 se han presentado 222.376 casos de denuncia ante solamente las comisarías, ¿no? Y los casos de denuncia se han ido incrementando de forma alarmante. Lo que quiero que quede conciso ahora es que la violencia es una problemática mundial y que obviamente también está afectando al Perú. Y ante esa problemática mundial es que se generó o se creó o se invitó al Perú a la Convención de Belém do Pará. Esta convención es una convención interamericana destinada únicamente a prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer. Es en mérito de esos índices altísimos de violencia que se han ido generando que se crea esta Convención de Belém do Pará, con la única finalidad de prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Y lógicamente, el Perú, al ser parte de esta convención, asume el compromiso real
de luchar en contra de la violencia de la mujer y también los integrantes del grupo familiar. Esta convención es bastante importante porque en realidad marca un hito en la lucha en contra de la violencia. Está definida como un instrumento internacional que obliga al Estado peruano de manera ineludible a eliminar toda forma de violencia y discriminación ejercida en contra de la mujer. Y asimismo promueve y garantiza el ejercicio de todos los derechos fundamentales que dicho grupo vulnerable ostenta, ¿no? Esta convención de Belén do Pará ya empieza a considerar a la mujer como un sector vulnerable. ¿Por qué? Por la coyuntura y básicamente por los estereotipos de género que existen a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Entonces tenemos que tener en claro que las mujeres, producto de la violencia, ya son considerados un grupo vulnerable, también como son considerados los niños, las personas discapacitadas y los ancianos. Esta convención de Belén do Pará establece 3 ámbitos bien definidos. Primero es prevenir, el segundo es erradicar y el tercero es sancionar la violencia en contra de la mujer, ¿no? Y esta convención, les voy a resumir aquí 3 puntos importantes, define lo siguiente: que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia. Y después, esta convención se atribuye una responsabilidad bastante importante, creo yo, casi imposible o cuasi imposible de conseguir, que es modificar los patrones socioculturales. Es decir, esta convención internacional no solamente busca prevenir, erradicar y sancionar, sino modificar patrones socioculturales, es decir, pretende cambiar la idiosincrasia de los países miembros, pretende cambiar la forma de pensar respecto del rol que debe cumplir la mujer en la sociedad. Es una norma que se va a insertar a los países para cambiar la forma de pensar de los propios integrantes, incluso las mujeres. Bueno, entonces, por ahí ya tenemos que tener en cuenta que esta norma, esta convención de Belén do Pará, tiene una finalidad bastante importante. No solamente establecer parámetros para la creación de normas, sino modificar patrones socioculturales. Y bueno, establece también esta norma que para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad y la violencia que pueda sufrir una mujer, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta que esta Convención de Belén do Pará marca un hito y es precisamente gracias a esta convención que el Perú promulga la ley el 27 de noviembre del año 2015, 36, la ley 30364. Es el mérito de esta convención de Belén do Pará que el Perú empieza a adoptar medidas, presupuestos para poder luchar en contra de la violencia de la mujer. Pero aquí hay un tema importante y creo que el Perú se equivocó. A ver, esta convención de Belén do Pará establece los parámetros para crear una ley que vaya a luchar en contra de la mujer. Pero el Perú no solamente quiso adoptar esos criterios, sino que creó una ley para luchar también en contra de la violencia, en contra de los integrantes del grupo familiar. Es decir, el Perú no solamente adoptó y acogió la violencia en contra de la mujer, sino que además en la misma ley incorpora a los integrantes de un grupo familiar. Eso lo vamos a comentar un poco más adelante. Aquí, por ejemplo, tenemos un listado de todos los países que asumieron el compromiso de luchar en mérito a la Convención de Belén do Pará. Tenemos lógicamente a Perú, Paraguay, Panamá, Nicaragua, México, Jamaica, Honduras y una serie de países que junto al Perú asumieron el compromiso de luchar en contra de la violencia contra la mujer. Y es en mérito, como les comentaba, a esa Convención de Belén do Pará, que el 23 de noviembre del 2015, ¿no? Aquí ya tenemos un pequeño atraso porque esta ley es del año 1993 y Perú recién, perdón, la convención es del año 1993 y Perú recién el 23 de noviembre del año 2015, ¿no? Es que publica el resultado de una iniciativa importante, ¿no? La publicación de la ley 3034. Por ahí, quizás el Perú se demoró un poquito, ¿no? Pero lo importante es que creó la ley. Como les decía, no solamente se concentraba en luchar en contra de la violencia de género, sino que también el Perú vio por conveniente en la misma ley normar todo lo que tenga que ver con la violencia doméstica. Y es por eso que nuestra ley se titula Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Entonces,
Es importante tener en cuenta esta Convención de Belém do Pará, porque marca, como les había dicho, un hito importante en la creación de la Ley 30364, porque el Perú asumió el compromiso de luchar en contra de la violencia contra la mujer. Pero el Perú decidieron ir un poquito más allá. Decidieron, además de eso, incorporar en la misma normativa la violencia doméstica, lo que nosotros llamamos la violencia en contra de los integrantes del grupo familiar. Y aquí hay un tema importante en realidad, porque el Perú es uno de los pocos países que en la misma norma incorpora dos luchas, la violencia de género y la violencia doméstica. Entonces, hay otros países que en realidad han creado dos normas. Una norma encargada de luchar contra la violencia de género y otra norma encargada de luchar en contra de la violencia familiar. Y es más, hay jueces con una subespecialidad en violencia de género en otros países y hay jueces con una subespecialidad en violencia familiar, ¿no? En cambio, en el Perú, un solo juez es el que analiza ambos aspectos. Un solo juez es el que ve la violencia de género y la violencia familiar. Hubiera sido muy interesante en realidad que se creen dos disposiciones, ¿no? Porque la especialidad o la subespecialidad en el derecho es bastante importante. Entonces yo he logrado dividir en este gráfico la norma. Esta norma establece primero lo que es violencia de género y cómo erradicarla. Luego establece qué es violencia familiar y cómo erradicarla. Y también establece dos campos bien marcados, que es la etapa de prevención y es la etapa de sanción. La etapa de prevención está a cargo de los jueces de familia y la etapa de sanción está a cargo de la fiscalía y de los jueces penales. Recordemos que en la etapa de prevención no existe un principio de inocencia, sino más bien existe un principio pro víctima. Y en la etapa de sanción sí existe un principio de inocencia, porque en realidad el juez lo que busca ahí es sancionar posibles delitos que se hayan cometido. A ver, tenemos que tener en cuenta también algo bastante importante, que la violencia es cíclica, existe un ciclo de violencia, ¿sí? Cuando nosotros vamos a las comisarías a veces a capacitar, siempre los policías cuestionan el hecho de que una persona que haya sufrido violencia siempre regresa con su agresor. Y nuevamente va a la comisaría y denuncia. Y nuevamente esta persona se reconcilia con su agresor. Y después de una semana nuevamente va a la comisaría y denuncia, ¿no? Entonces los policías nos dicen, pero ¿qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que falla? Y a veces ellos no entienden que en realidad la violencia es cíclica. Y lo vamos a explicar en este pequeño cuadro. Primero, existe un momento de tensión. Existe un momento de tensión entre las partes, ¿sí? Quizás una discusión, alguna pelea verbal. Después de que se da la tensión, existen los hechos de violencia. Se desencadenan los hechos de violencia. Y luego de la violencia existe lo que es el arrepentimiento y la reconciliación. Ese es un ciclo de violencia que en realidad es bastante difícil de romper. Primero tensión, violencia y arrepentimiento. Después del arrepentimiento, nuevamente se genera la tensión. Y después de la tensión, nuevamente se generan hechos de violencia y así, y así, y así, ¿no? Es por eso que esta ley, y es importante tenerlo en cuenta también, establece que las víctimas no pueden desistir de su denuncia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el legislador pensó de que la víctima, cuando se encuentre en la etapa de arrepentimiento y reconciliación, lógicamente va a querer desistirse de su denuncia, porque ella piensa que ya las cosas han regresado a la normalidad, pero no sabe que posteriormente los hechos de violencia pueden volverse a desencadenar. Es por eso que la norma, de forma expresa, y si somos abogados que litigamos en la rama de este derecho, establece lo siguiente: prohibición de archivamiento por inasistencia de la víctima, pero también establece en la última parte que tampoco procede el archivamiento a pedido de la persona denunciante. Es decir, si una persona ha denunciado, da inicio a todo y activa a todo un aparato policial y jurisdiccional que va a terminar en un pronunciamiento final, sin importar si la víctima se arrepiente o no se arrepiente. Es por eso que la norma establece que la persona que denuncia no puede desistirse. Y nosotros, cuando vemos en los juzgados
lógicamente, pretensiones que tienen por finalidad de existirse, no las aceptamos. Porque consideramos, porque consideramos que la víctima puede regresar con su agresor. Bien, habíamos comentado que en principio se emitió la ley 30364 y el decreto legislativo 1470 posteriormente. A ver, y aquí hay un tema bastante interesante. Lo que pasa es que el decreto legislativo 1470 establece una serie de medidas de flexibilización, pero solamente porque nos encontramos en la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19. Nada más. Les pongo un ejemplo. En la ley 30364 establece que el juzgado de familia dicta medidas de protección teniendo en cuenta los resultados de la ficha de valoración de riesgo, la existencia de antecedentes policiales y los certificados e informes que expidan los médicos de los establecimientos públicos, ¿no? Pero pasa que con la pandemia, en realidad no era posible que un médico evalúe a la víctima, porque nadie podía salir de su casa. No era posible que un psicólogo evalúe a la víctima, porque los psicólogos no estaban trabajando, al menos por el momento. A veces no se contaba con la ficha de valoración de riesgo porque la víctima ni siquiera podía ir a la comisaría. Y todo ello producto de la pandemia. En ese sentido, el Estado consideró que no es posible que las víctimas, al no tener el nivel de atención, no se les otorgue medidas de protección. Y establece el decreto legislativo 1470, ¿no?, que establece una serie de medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19. Y esta norma establece lo siguiente: el juzgado de familia u otro con competencia material en la emergencia sanitaria dicta en el acto las medidas de protección, prescindiendo de la audiencia y con la información que tenga disponible. Es decir, el juez, en mérito de este decreto legislativo 1470, únicamente va a tener que evaluar lo que tenga a la vista y emitir medidas de protección. Y todo esto con la finalidad, en realidad, de cumplir con el plazo que establece la ley, el plazo de 24 horas. ¿No? Y eso es un tema importante que hay que tener presente también, que la normativa establece un plazo de 24 horas para poder dictar o emitir medidas de protección. Bien, como les había comentado, la ley 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, tiene dos campos bien definidos. El primero es la violencia contra la mujer y el segundo es la violencia contra los integrantes del grupo familiar, ¿no? Son dos tipos de violencia distintos, pero concentrados en esta norma. A ver, la norma define la violencia contra las mujeres de la siguiente forma: la violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa la muerte, daño o perjuicio físico, sexual o psicológico. Ojo, por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Cuando la norma hace referencia a condición de tales, ¿no?, se está refiriendo inmediatamente a lo que son estereotipos de género, ¿no? Eso tenemos que tenerlo en realidad presente. Cuando nosotros escuchamos violencia por condición de tales, lo tenemos que relacionar a violencia de género. Y la violencia de género es el incumplimiento de estereotipos que se encuentran socialmente aceptados, ¿no? Les voy a poner un ejemplo súper sencillo, pero en realidad sí nos ha pasado y hemos tramitado así en los órganos jurisdiccionales. La violencia que sufre una mujer por no saber cocinar bien, entre comillas, ¿no? Hemos tenido casos en los que el varón, porque considera que su esposa no sabe cocinar bien, la ha maltratado. Entonces, ahí hay un estereotipo. ¿Cuál es el estereotipo? Pensar que todas las mujeres deben cocinar bien. Y si una mujer sufre violencia por ese estereotipo, entonces empieza a operar la ley 30364, ¿no? Entonces, no es cualquier violencia en contra de la mujer, sino es una violencia que nazca por condiciones de género. Debemos recordar que condición de tales es igual a violencia de género. Y violencia de género es violencia que se sufre
ante el incumplimiento de estereotipos que se encuentran socialmente aceptados. Ahora bien, la otra definición que la norma nos trae de violencia contra los integrantes del grupo familiar es la siguiente. Nos dice, las y los integrantes del grupo familiar, entiéndase como tales a cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, madrastras, padrastros o quienes tengan hijos en común, las y los ascendientes o descendientes por consanguinidad, adopción o por afinidad, parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción y segundo grado de afinidad, y quienes habiten en el mismo hogar, siempre que no vayan relaciones contractuales o laborales, al momento de producirse la violencia. Bueno, aquí lo que trata de hacer la norma es definir quiénes son los integrantes del grupo familiar que se encuentran bajo la protección de esta ley, de la ley 30364, ¿no? Y lo innovador de esta norma es que en realidad incorpora a aquellas personas que vivan juntos, pero que no sean familia, siempre que no existen relaciones contractuales, ¿no? Puede ser que yo tenga un amigo que lo considere mi familiar y que viva conmigo. Y si esa persona sufre violencia, aunque sea mi amigo, pero por vivir conmigo en el mismo techo, por así decirlo, entonces sí estaríamos dentro de este marco de protección. Ahora, la norma establece una salvedad interesante, siempre que no medien relaciones contractuales, ¿no? Aquí ya, por ejemplo, trata de excluir a las trabajadoras del hogar. Las trabajadoras del hogar no estarían en mérito a protección de la ley 30364, ¿no? Pero bueno, en general, esta norma establece dos grupos grandes de protección: violencia contra las mujeres y violencia contra los integrantes del grupo familiar. Como les había adelantado, la violencia contra las mujeres en realidad se da por su condición de tales, ¿sí? Por su condición de tales. Condición de tales igual a violencia de género, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿no? Eso hace referencia a si la mujer sufre violencia dentro de su familia o en el exterior. Al respecto, hay un acuerdo plenario bastante importante, que es el 01 del año 2016, que señala sobre el delito de feminicidio. A ver, ¿y por qué nosotros utilizamos lo que los jueces han utilizado para el feminicidio en los temas de violencia contra la mujer? Porque en realidad el legislador prevé una definición idéntica o similar en el feminicidio y en el tema de violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque, a ver, el feminicidio se regula de la siguiente forma. Establece, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 años el que mata a una mujer por su condición de tal. Por su condición de tal. Lo mismo, lo mismo, lo mismo que establece para la violencia contra las mujeres, por su condición de tales. Entonces, lo que se utiliza para interpretar en el feminicidio puede ser perfectamente utilizado para interpretar la violencia en contra de las mujeres. Quiere decir que hay actos que desencadenan en algunos casos la muerte y en otros casos únicamente violencia. A ver, al respecto del acuerdo plenario que les había mencionado, señala sobre el delito de feminicidio lo siguiente, ¿no? Ya sabemos que podemos utilizar las interpretaciones que se hagan en el feminicidio también para la violencia en contra de la mujer, ¿no? Y este acuerdo plenario establece lo siguiente: la agresión contra la mujer por su condición de tal es la perpetrada por el agente contra la mujer a causa del incumplimiento o imposición de estereotipos de género, entendidos estos como el conjunto de reglas culturales que prescriben determinados comportamientos y conductas a las mujeres, que las discriminan y las subordinan socialmente. Esto quiere decir, por ejemplo, que si un hombre con la intención de robar el celular a una mujer la mata, en principio no se trataría de feminicidio, ¿no? Lógicamente, porque no es una agresión que ella sufra por su condición de tal, sino posiblemente estemos ante un homicidio, ¿no? Pero no ante un feminicidio. Para determinar si ha ocurrido un feminicidio u otro acto de violencia contra la mujer, es necesario comprender el contexto en el cual ocurrieron los hechos. Es muy importante tener en cuenta el contexto.
es muy importante entender las razones del agresor, porque únicamente analizando ello podemos concluir si nos encontramos o no ante hechos de violencia de género. Si a una mujer, por ejemplo, le roban el celular y la golpean, no es violencia de género. Estamos en otra rama. Si a una mujer la golpean porque incumplió un estereotipo de género, ahí estamos ante violencia en contra de las mujeres y merece protección en el ámbito de la ley 30364. Por ejemplo, si una mujer es golpeada por vestir de determinada forma, ahí sí, ahí hay un estereotipo de género, ¿no? El estereotipo sería pensar que las mujeres deben vestir de forma tal, ¿no? Y precisamente lo que busca esta ley es erradicar. Aquí hay un pequeño cuadro que, como les había adelantado, condición de tales automáticamente hace referencia a violencia de género. Violencia de género hace referencia a lo que significa el incumplimiento de estereotipos. Y bueno, el incumplimiento de estereotipos son básicamente conductas que se esperan de determinada persona. Y no solamente los estereotipos hacen referencia a la violencia de género, ¿no? Por ejemplo, pensar que en el Callao la gente es peligrosa es un estereotipo. ¿Por qué? Porque es una forma de pensar que se encuentra preestablecida, ¿no? Entonces, les pongo este ejemplo para que ustedes se puedan dar cuenta. Para poder determinar lo que es violencia de género, tenemos que identificar qué forma de comportamiento en las mujeres se encuentra preestablecida. Y aquí les he preparado algunos ejemplos que son súper sencillos, que van a servir para determinar si realmente estamos en un marco de violencia de género o no. Porque, ojo, primero, para dictar medidas de protección, el juez tiene que evaluar que en efecto la violencia se haya dado por el incumplimiento de estereotipos de género, ¿no? Eso es lo primero que el juez tiene que determinar. Si es que la violencia no es por estereotipos de género, no puede pronunciarse al respecto. Pero si es, entonces tendrá que hacerlo. A ver, violencia que se sufre por querer terminar la relación esconde un estereotipo. ¿Cuál será ese estereotipo? La violencia que se sufre por querer terminar la relación. Hemos tenido innumerables casos en el Poder Judicial en los que la víctima sufre violencia porque quiso terminar una relación. Y al querer terminarla, el varón no quiso aceptar ello y ejerció violencia en contra de la mujer. Cualquier tipo de violencia. Entonces ahí hay un estereotipo que se encuentra arraigado en muchas personas, por no decir en la mayoría. Y el estereotipo preestablecido en esa conducta es pensar que las mujeres no pueden terminar una relación. Aunque no lo creamos, existe en algunas personas ese estereotipo. Cuando una mujer quiere terminar una relación, a veces algunos varones ejercen violencia. Y si nosotros analizamos la conducta, es porque tienen arraigado el estereotipo de pensar que las mujeres no tienen el derecho, ni la facultad, ni la potestad de culminar o terminar una relación. Ahí estamos ante violencia de género. Ahí estamos ante un ámbito de protección de la ley 30364. Otro ejemplo, que estoy recogiendo los ejemplos más comunes, que han sido en realidad tramitados en los juzgados. Violencia que se sufre por no querer tener relaciones sexuales. Esconde un estereotipo, y este estereotipo es bastante conocido. Por ejemplo, ¿cuál sería el estereotipo en este caso? El hecho de que la mujer siempre tiene que aceptar tener relaciones sexuales con el varón. Y si no acepta, y si no acepta ello, y si no acepta ello y sufre violencia, estamos ante un contexto de violencia de género. ¿Sí? Y ahí obviamente estamos en un marco de la ley, un marco normativo ya de la ley bajo comentario, que es la ley 30364. Otro ejemplo,
Violencia que se sufre por tener amigos varones y hablar con ellos. Esconde un estereotipo. ¿Cuál sería ese estereotipo? Pensar que las mujeres no pueden tener amigos, ¿verdad? Me comentan, creo que hay algunas dificultades con el audio. A ver. Bueno, en todo caso, después del break lo vamos a revisar. Porque creo que algunos sí me escuchan. En todo caso, voy a tratar de acercarme un poco más al micrófono. A ver. Otro ejemplo sería violencia que se sufre porque una mujer desea trabajar. Esconde un estereotipo. ¿Cuál es ese estereotipo? Y es muy común pensar que la mujer debe ser mantenida por el varón y no tiene derecho a trabajar. Y aunque suene cómico, pueril o infantil, este estereotipo desencadena bastante violencia, porque aún lo tenemos bastante arraigado en nuestra idiosincrasia. No, aquí, por ejemplo, en el caso que les había comentado, en este caso, Avi Ágreda, la historia de la mujer a la que le prendieron fuego en un bus de Miraflores, ¿no? Si nosotros damos lectura a la parte derecha, el último párrafo nos dice, según medios peruanos, la policía maneja la hipótesis de que el móvil fue que la mujer no habría aceptado iniciar una relación sentimental con él. Aquí hay un estereotipo que generó violencia y que consigo trajo lamentablemente la muerte de la víctima. Y el estereotipo es pensar que las mujeres deben tener la predisposición de iniciar una relación con un varón cuando éste lo quiera. Y aunque esto suene gracioso, lamentablemente existe este estereotipo y existen personas que piensan de esa forma. A ver, necesariamente, como les había comentado, para poder dictar medidas de protección al amparo de la ley 30364, se debe tener claro el origen de la violencia, ya que este debe ser por razones de género, ¿cierto? A ver, se debe tener mucho cuidado y concentración para detectar la violencia de género. De lo contrario, se estaría desnaturalizando el objeto de la ley, que tiene como una de las finalidades precisamente erradicar la violencia de género. Bien, la violencia de género puede traer consecuencias de violencia física, psicológica, sexual o patrimonial, ¿no? Que en realidad son los tipos de violencia que establece esta normativa y que los vamos a comentar un poco más adelante. Ahora, tenemos que tener en cuenta que si el juez considera que existe violencia, debe remitir los actuados a la fiscalía competente. Debe remitir los actuados a la fiscalía competente. Porque en realidad es algo muy distinto la violencia al delito que se pueda cometer en ese acto. Es distinta la etapa de prevención con la etapa de sanción. El juez, al advertir hechos de violencia, debe emitir medidas de protección, pero eso no quita que las entidades competentes, como son la Fiscalía, investiguen la posible comisión de algún delito. Ahora, ¿qué pasa si es que los hechos denunciados no son violencia de género, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si hay una discusión entre un varón y una mujer porque no se ponen de acuerdo respecto al precio de venta de algún artículo? ¿Sí? En ese caso, en realidad, el juez, si es que no advierte violencia de género, si es que no advierte que la violencia se haya dado por su condición de tal o por el incumplimiento de estereotipos que se encuentran socialmente aceptados, puede decidir no otorgar, y en realidad debería no otorgar medidas de protección. Así tenga todas las pruebas. Si la violencia no está basada en razones de género, así tenga todas las pruebas, el juez no puede emitir pronunciamiento, porque no estamos al amparo de esta ley, ¿sí? Pero entonces lo que sí puede hacer es remitir los actuados a una fiscalía para que investigue la posible comisión de delitos, ¿no? Por ejemplo, si una mujer
es golpeada por un varón, por algún altercado económico, por alguna deuda, y el juez no advierte que existe violencia de género, bueno, resolverá no dictar medidas de protección, quizás en ese caso, pero eso no quita que después se deba investigar ese acto, porque en realidad es reprochable penalmente. Y también necesariamente va a tener que haber una investigación y una sanción. Pero quizás en ese ejemplo en el que les acabo de comentar, no estamos en un contexto de violencia de género. Entonces es muy importante distinguir lo que es o no es violencia de género. Particularmente en los concursos que ha habido al Poder Judicial, en estos órganos jurisdiccionales especializados o subespecializados en violencia de género, sí hacen este tipo de preguntas, ¿no? Preguntan qué es violencia de género y te ponen un ejemplo y uno tiene que saber distinguir qué es y qué no es. Lo digo porque a mí me ha pasado. Me han hecho ese tipo de preguntas. A ver, otro tema importante, ya dejando la violencia de género, como les había comentado, esta norma establece dos grandes campos, ¿no? Uno, la violencia de género y otro, la violencia en contra de los integrantes del grupo familiar. ¿Sí? A ver, la violencia en contra de los integrantes del grupo familiar, lo primero que hace es establecer quiénes son sujetos de protección. Nos dice los cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, madrastras, padrastros o quienes tengan hijos en común, ¿no? Todas estas personas merecen protección en mérito a la ley 30364. Pero no solo eso, así como para la violencia en contra de la mujer, la norma establece que debe existir violencia de género, en el caso de los integrantes del grupo familiar, establece tres filtros, tres requisitos. Nos establece que debe existir una relación de responsabilidad entre víctima y agresor, debe existir una relación de confianza entre víctima y agresor o una relación de poder entre víctima o agresor para poder dictar medidas de protección. ¿Qué es lo que queremos establecer aquí? A ver, si el juez ve asimetría entre el agresor por sobre la víctima, tiene la obligación de dictar medidas de protección. Si el juez no advierte asimetría entre el agresor y la víctima, no debería dictar medidas de protección, ¿no? Lo que nos dice la norma es que no es suficiente que sean integrantes del grupo familiar, sino que debe haber condiciones que coloquen al agresor sobre la víctima, ¿no? Es decir, debe haber una asimetría. Por ejemplo, un ejemplo claro de responsabilidad es del menor con su papá, ¿no? Sabemos que por ley el padre del menor tiene la obligación de cuidar, proteger y obviamente no ejercer violencia en contra de su hijo. Ahí estamos en una relación de responsabilidad. Si el menor sufre violencia de parte de su padre, en ese contexto estamos dentro de lo que la norma define como integrantes de como integrantes de grupo familiar por una relación de responsabilidad. Ahora vamos a tocar un tema que en realidad considero que ya la mayoría lo debe conocer bastante bien y si no, bueno, lo vamos a pasar más o menos rápido, que son los tipos de violencia que establece la norma 30364. Primero, la violencia física, luego la psicológica, luego la sexual, luego la económica o patrimonial. Nos dice que la violencia física es la acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, ¿no? Descuido o privación de las necesidades básicas. A ver, este es un tema importante. La violencia física no solamente se da por ejercer o por golpear a la otra persona, sino que la ley incorpora un tipo de maltrato por negligencia, es decir, un maltrato por no hacer. Hemos tenido casos de denuncias
en los que, por ejemplo, el papá sacaba a su menor sin colocarle la mascarilla en plena pandemia. Y se denunciaron esos actos. Y el juez, ¿qué concluyó? Que existe un maltrato por negligencia, descuido, porque el papá tiene la obligación de cuidar a su hijo, más si estamos en un contexto de pandemia. Y dispuso que el papá cese de violentar de forma física, ¿no? Cese el maltrato negligente en contra de su hijo, ¿no? Entonces, la violencia física no solamente se da por golpes, patadas, sino también por negligencia o incluso por privación de necesidades básicas, ¿no? Más adelante lo vamos a desarrollar un poco mejor, pero hay que tener en cuenta que la violencia física no se circunscribe o está encasillada en ejercer o dar golpes, sino también se puede dar por negligencia. Ahora, violencia psicológica. Y es muy importante tener en cuenta las definiciones porque a veces se presentan denuncias que no encuadran en ningún tipo de violencia y el juez las desestima. A ver, violencia psicológica nos dice que es la acción u omisión tendiente a controlar, aislar a la persona contra su voluntad. Nos dice humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla, ¿no? Sin importar el tipo que se requiera para su recuperación. Entonces, la violencia psicológica está destinada a humillar, avergonzar, insultar. Aquí no hay mayor comentario porque en realidad creo que es entendible la redacción que el legislador prevé para poder definir lo que es la violencia psicológica. Ahora, la violencia sexual nos dice que son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción e incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que el varón empiece a enviar fotos obscenas a un menor de edad. Ahí estamos en un contexto de violencia sexual. Ahora, la violencia acá nos dice que es la acción u omisión que se ocasiona un menoscabo en los recursos económicos de las personas por su condición de tales. Hay un micro que está encendido, por favor, si lo podemos apagar, Cintia. Gracias. Es la acción o omisión que ocasiona un menoscabo en los recursos económicos de las mujeres por su condición de tales, o contra cualquier integrante del grupo familiar en el marco de relaciones de poder. Este es un ejemplo clásico en el que, por ejemplo, el papá no pasa la pensión de alimentos a sus hijos. ¿Es un tipo de violencia? Sí, es un tipo de violencia y está definido como violencia económica. Pero la norma también establece, desde mi punto de vista, otro tipo de violencia que es la patrimonial, ¿no? Pero la norma los ha establecido juntos. Yo considero que debería separarse. La violencia patrimonial en realidad es el menoscabo, la sustracción, deterioro de bienes patrimoniales, ¿no? Que existen dentro de una relación de poder, si estamos hablando de familia. O también se podría dar este tipo de violencia en contra de las mujeres por su condición de tales, ¿no? Lógicamente, estos tipos de violencia pueden ser aplicados, ya sea si estamos hablando de violencia en contra de las mujeres o en contra de los integrantes del grupo familiar. Ahora, hay un tema que a veces pasa por alto y que en realidad es bastante importante. Existe violencia directa y existe violencia indirecta. La violencia directa es sencilla. La víctima es el destinatario receptor de los actos denunciados, ¿no? Es sencillo. Puede ser que un varón agrede a una mujer. Es un supuesto de violencia directa. Ahora, la violencia indirecta, nos establece la norma, se considera víctima indirecta a las niñas, niños y adolescentes que hayan estado presentes en el momento de la acción u omisión definida como violencia. Es decir, si un menor observa actos de violencia, estamos en un supuesto de violencia indirecta en contra de la menor. Y el juez tendrá que pronunciarse para poder realizar todas las acciones necesarias que considere pertinentes para evitar ese tipo de violencia indirecta, ¿no?
y muchas veces es pasado por alto. Si un menor observa actos de violencia, ya sea física, patrimonial, sexual o psicológica, si observa ello, también el juez debe pronunciarse y debe emitir medidas de protección en favor de ese menor que está siendo víctima de violencia indirecta. Lógicamente tiene que hacerlo de oficio. Basta con la sola narración, basta que el juez advierta o concluya de que por allí el menor estuvo observando y debe pronunciarse. Acá tenemos un ejemplo de violencia indirecta, ¿no? Que es bueno, es un caso real que lo he extraído de los procesos que se tramitan, lógicamente no se está identificando a las partes, ¿no? Denunciante refiere que el 3 de mayo del 2021 aproximadamente recibe insultos y amenazas por parte del denunciado. El mismo que, según refiere la denunciante, no piensa retirarse del domicilio donde actualmente viven y que tampoco cumpliría con la manutención de sus hijos. Si la denunciante se separaba del denunciado. Además, agrega que estos hechos suscitaron en presencia de sus hijos, ¿no? Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, es una declaración de una denunciante y al final ella refiere que los hechos se ocasionaron en presencia de sus hijos. Entonces, en ese caso, el juez dijo allí en su resolución, nos encontramos frente a un caso no solo de violencia directa, sino también indirecta, definida como el maltrato que sufre el niño o adolescente que presencia actos de violencia. Bien, y acá les he traído un caso de violencia por negligencia, ¿no? Que básicamente puede ser definido como la ausencia de un deber de cuidado exigido que puede causar daños físicos o psicológicos, por lo que se da en un caso de padres a hijos, ¿no? Por lo general. Ejemplo, no dar asistencia médica, salir con un menor a la calle sin su mascarilla en un contexto de pandemia, ¿no? Lo que les comentaba. Este también es un caso real que ha sido analizado por un magistrado. El magistrado, en el considerando séptimo, desarrolla lo siguiente. Es necesario precisar que el denunciante refiere que la madre del menor no permite que él lo lleve para que sea atendido a un médico, lo cual implica una exposición al riesgo. En ese sentido, nos encontramos ante un caso de violencia física por negligencia, fue lo que desarrolla el juez en este caso. La violencia por negligencia está dentro de la violencia física, ¿no? Y básicamente es la omisión de algún deber de cuidado que va a generar que el menor tenga consecuencia o maltrato o consecuencias deplorables físicamente hablando. El juez, ¿qué dispone? Se ordena a la denunciante a obrar de forma diligente en razón al cuidado de la menor que tiene a su cargo, ¿no? Debiendo permitir que se le brinde asistencia médica. Entonces aquí tenemos un caso de violencia por negligencia, ¿no? Y el juez tiene que advertir esos tipos de violencia y poder hacer un pronunciamiento. Bien, vamos a tener un break de 5 minutos. Los dejo con nuestra moderadora. Bien, damos inicio al break de 5 minutos para poder descansar un poco, ya que no es muy pedagógico para nuestro aprendizaje escuchar de forma seguida 2 horas de clase sin descanso. Aprovecharemos ese tiempo para resolver una duda que tuvieron muchos, que es sobre la certificación. Bien, tiene el precio de 50 soles hasta el 29 de noviembre. La certificación con 12 horas académicas, firmado por nuestra institución educativa ICITUR. También le incluye lo que es el material complementario del curso, la grabación de cada clase con derecho a descarga en el aula virtual, el correo institucional, Office 365 por todo un año y descuentos en futuros cursos. Pueden realizar el pago en cualquiera de nuestras cuentas. Tenemos cuentas en BCP, Yape, Caja Arequipa y BBVA. El comprobante de pago, junto con sus nombres, correo y teléfono, deben ser enviados al correo informes@dicitur.edu.p o a nuestros números de WhatsApp, directamente con la persona quien se contactó con ustedes. Si han realizado el pago el día de hoy o mañana, mañana les estará llegando su correo, bueno, y el lunes sería, estará llegando a su correo el recibo de pago con las diapositivas, el material complementario y la constancia de esta primera clase. Si pudieran escribirme a través del chat de dónde son para ir conociéndolos un poco. Bien, acá tenemos a Juana Mercedes Pasilva.
Eh, Ahora nos está pidiendo el link de nuevo. Se lo pasaremos en un momento. Bien, Ana Gisela Ceballos, que nos ve desde Lima. También tenemos a Valeria Mantilla, que nos ve desde Pisco. Víctor Wilca, bueno, nos pregunta si el curso, sí, solo van a ser durante 3 días y se reconocen 12 horas académicas, Víctor. Y también, bueno, nos saluda desde Arequipa, desde donde es nuestra empresa. Bueno, Alex Ronald, eh, bueno, nos saluda desde Amazonas. Eh, en cuanto a tu pregunta sobre el material, se le pasa las diapositivas de la clase a todos y bueno, el material adicional sí, solo los que pagan el certificado y también el acceso al aula virtual, tanto como el correo institucional y eso solo para los que pagan el certificado. Venancio Néstor, que nos saluda desde Ayacucho, Huamanga. Silvia Ibáñez desde Lima, Chorrillos. También tenemos a Javier Guamán, que nos saluda desde Huancayo. Ah, Stephanie Torres nos saluda desde Cusco. Sí, Silvia, la certificación igual podrá salir si faltas alguna clase. Edwin Vilches, que nos saluda desde Piura. Estuve viviendo ahí unos años, muy bonita ciudad. Bueno, ya volvemos con la clase. Otro tema que es bastante importante y que también ha sido materia de preguntas en exámenes y convocatorias es qué es la revictimización, ¿no? Y es un tema, si bien es cierto, bastante importante, es pasado por alto por incluso algunos jueces e incluso vocales, jueces superiores. En principio, cuando nosotros escuchamos revictimización, tenemos que relacionar lo que está prohibida. Así de sencillo. La revictimización está prohibida por ley. ¿Y qué es la revictimización? Es el incremento del daño sufrido por la víctima como consecuencia de acciones u omisiones inadecuadas de parte de las entidades encargadas de la atención, protección, sanción y prevención de la violencia, ¿no? Acá dice recuperación, hay un pequeño error. La revictimización es ocasionada por los operadores de justicia, ya sea por la policía o por el mismo Poder Judicial. Les pongo un ejemplo para poder entender qué es la revictimización, ¿sí? Se va a entender de forma muy sencilla. Es hacer revivir los hechos denunciados. ¿Y que eso cómo se da? Por ejemplo, cuando una mujer denuncia ante la comisaría, el juez ya no tendría por qué volverle a tomar la declaración en sede judicial, porque estaría haciendo que esta persona reviva los hechos denunciados. Eso no es posible. Por ejemplo, si se le tomó la declaración en cámara es a una menor o se le tomó o la menor ha brindado alguna declaración, sin importar el tipo de violencia, el juez y nadie tendría que volver a preguntarle por sobre los hechos, porque el menor estaría siendo revictimizado. Ojo, con mayor razón si los hechos denunciados son por violencia sexual. Es inconcebible que un juez que advierta que una mujer ha sido abusada sexualmente, después la llame a audiencia y le pregunte por sobre lo que pasó. Eso no se puede hacer. Eso se tiene que tener muy claro. No se puede revictimizar a la víctima. No se le puede preguntar sobre los hechos que ya declaró, que ya manifestó. El juez tiene que analizar lo que está en el expediente y lo que ella ya dijo antes. No puede volverla a llamar para escuchar su declaración. El solo hecho de que ella narre nuevamente los hechos denunciados genera violencia y genera daño y un perjuicio psicológico. Y eso hay que tenerlo bastante, bastante claro. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar la revictimización? El juez, ¿de dónde saca los hechos? ¿No? El juez puede perfectamente echar mano a los informes psicológicos o sociales que estén en el expediente, para ya no preguntarle a la víctima qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces el juez puede leer los informes y formarse una idea de lo que ha ocurrido y ya prescindir de la declaración o de la encuesta o la entrevista con la agraviada.
lo manifestado ante el médico legal, ¿no? Muchas veces en el certificado médico legal obra un apartado de lo que refiere la víctima. Entonces el juez puede perfectamente sacar los hechos de allí. Lo que obra en el acta de intervención policial también, lo que manifiesta en la declaración brindada en sede policial, por ejemplo. Entonces el juez tiene varios elementos para poder formarse una opinión de lo que ha pasado. No, en realidad no debería citar nuevamente a la agraviada y hacerle preguntas y hacerle un interrogatorio y preguntarle, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué crees que te dijo esto? ¿No? Porque se está revictimizando a la víctima. Es por eso que la ley también establece un plazo exprés de otorgar medidas de protección en 24 horas, para poder evitar en alguna medida también lo que es la revictimización. Es importante precisar que el juez no debe interrogar, pues no busca averiguar la verdad, ¿no? Hacerlo, es decir, interrogar o pretender averiguar la verdad mediante la declaración de la víctima, puede ser revictimizar a la denunciante, ¿no? Puede ser revivir esos hechos. Tenemos que tener en cuenta que en esta etapa de prevención no se busca averiguar la verdad, no se busca tener certeza, pruebas que puedan concluir al juez qué ha ocurrido o no ha ocurrido. En esta etapa de prevención pro víctima, únicamente se tiene que tener indicios, ¿no? Solamente indicios. Imagínense ustedes que nosotros tengamos que irnos a un proceso judicial en el que se tenga que actuar pruebas. Si somos abogados, tenemos que tener en cuenta que la prueba procesalmente tiene etapas. Primero se ofrece, ¿no? Luego se admite, se corre traslado, se actúa, se valora y después se impugna, ¿no? Si es que no estamos de acuerdo con esa decisión. Esas es las etapas de la prueba, ¿no? Hay un ofrecimiento, se plantean cuestiones, luego se actúa, al final el juez la valora, decide y después se cuestiona, impugna. Imagínense ustedes que se tengan que incorporar toda esa etapa procesal de la prueba en una ley de violencia familiar. Nos vamos a demorar meses y posiblemente vaya a fallecer la víctima sin tener ella medidas de protección. Es por eso que se justifica emitir medidas de protección solamente con indicios, no con pruebas, solamente indicios, nada más. Solamente los indicios que hagan sospechar al juez que el hecho ha ocurrido. Un indicio puede ser la declaración de la víctima, coherente, persistente. Bueno, si es una declaración sólida y que no tiene contradicciones, pues ese puede ser un indicio para que el juez pueda emitir medidas de protección. Tener en cuenta que no estamos en una etapa pro imputado, sino estamos en una etapa pro víctima. Y eso tenemos que tenerlo y claro, ¿no? Por X razones, si el juez considera necesario citar audiencia a la víctima, no debe interrogarla, ¿no? Solamente debe escucharla. Solamente debe escuchar de forma unilateral lo que la víctima le tiene que decir respecto a los hechos. Hay casos en los que los jueces pretenden interrogar, ¿no? Y le preguntan, ¿y por qué tú fuiste? ¿Y por qué le dijiste ello? ¿Y por qué crees que te golpeó? Entonces, no es recomendable porque se está revictimizando. Es por eso que el derecho de familia es una rama del derecho muy tuitivo. Cuando digo tuitivo me refiero a protector, ¿no? Muy, muy protector, muy tuitivo. Y precisamente esa es la razón por la cual se ha creado una rama y se ha dividido del derecho civil. Se necesitan magistrados que tengan una capacidad tuitiva especial para poder esclarecer y determinar y concluir hechos relacionados a temas de familia. Ahora, hay un tema bien debatido y bastante importante. A ver, ¿procedería a dictar medidas de protección a favor de los niños, adolescentes víctimas de violencia sexual ejercida por agresores que no son integrantes del grupo familiar? Aquí hay un tema. Yo les había dicho que para poder dictar medidas de protección, uno, tenemos que ver si estamos en un contexto de violencia de género. Dos, después tendremos que determinar si es que estamos en un contexto de violencia familiar, ¿no? ¿Qué pasa si el menor es víctima de violencia sexual, pero no es familiar del agresor?
Ahí, en principio, la norma establece que no se debe dictar medidas de protección. Así el hecho esté probado. ¿Por qué? Porque el menor no es integrante del grupo familiar del agresor. Pero existen jueces, y ellos también están justificados. Existen jueces que dicen, está bien, es cierto que la norma establece que tiene que estar dentro del vínculo familiar, pero ¿dónde queda el interés superior del niño? El principio, el famoso principio de interés superior del niño. Y es por eso que algunos jueces dictan medidas de protección en favor de menores que han sido víctimas de violencia sexual, aunque el agresor no se encuentre dentro de su círculo familiar, ¿no? Porque ellos se justifican en el interés superior del niño. Hay otros jueces, más positivistas por así decirlo, que dan lectura a la norma y dicen, si el menor no está dentro del grupo familiar, entonces no se le debe dictar medidas de protección. Ese hecho es reprochable, sí, pero tendrá que ser tramitado en la vía correspondiente, ¿no? En la vía penal, por ejemplo. Entonces, ya depende, ¿no? De cada uno, pienso yo, qué interpretación es la correcta, ¿no? Si el menor debe ser protegido cuando es víctima de violencia sexual por parte de un agresor que no está dentro de su círculo familiar, ¿no? Quienes consideren que sí, bueno, estarán haciendo una interpretación teleológica, ¿no? Digamos, de la finalidad de la norma para poder erradicar la violencia. Y quienes digan que no, estarán haciendo quizás una interpretación más literal del texto, ¿no? Pero ya depende de cada uno. Al respecto, hubo un pleno jurisdiccional regional. En principio, no es vinculante para todos porque es regional, pero establece algunos temas que son bastante importantes, ¿no? En ese supuesto en el que el menor no esté en el grupo familiar y sea víctima de violencia, concluye, no procede dictar medidas de protección a favor de niños y o adolescentes víctimas de violencia sexual, si no se ha establecido una relación enmarcada dentro del artículo 5 de la ley, integrantes del grupo familiar, ¿no? Hay jueces que han asumido un criterio más positivista, por así decirlo, más una interpretación casi literal de lo que establece la norma y dicen, no, si el menor no vive con su agresor, entonces no se le debe otorgar medidas de protección. Pero habrá otros jueces que pensarán, si bien es cierto, no vive con su agresor, entonces, si no vive con su agresor, pues hacemos uso del principio de interés superior del niño y sí le otorgamos medidas de protección. Hay otro tema que es bastante interesante. Eh, a ver, hubo un debate, ¿no? Entre si se puede otorgar medidas de protección a una mujer que alega haber sido víctima de violencia de género ocasionado por otra mujer. Y bueno, aquí en realidad es debatible porque en principio, si hablamos de estereotipos de género, si hablamos de los roles que deben cumplir las mujeres, bueno, no sé si otra mujer tenga esos estereotipos, ¿no? Es lo que antes se pensaba. Una mujer no puede ejercer violencia de género contra otra mujer. Solamente los varones tienen estereotipos respecto de las mujeres y el rol que ellos deben cumplir. Y después, con el transcurso del tiempo, se ha ido desarrollando que sí, que las mujeres también tienen estereotipos de género en contra de su propio género, ¿no? Hay mujeres que ejercen violencia en contra de otras mujeres porque, por ejemplo, no saben cocinar. Ahí hay un estereotipo de género que tenemos que erradicar de raíz. Pensar que las mujeres deben cocinar bien, pero no solamente los varones pensamos así, sino que esa idiosincrasia se ha ido extendiendo hasta las mujeres también. Entonces la Torre establece, no hay diferencia, ya seas varón o seas mujer, puedes tener arraigados estereotipos de género y tienen que ser erradicados. Entonces, se dispuso, ¿no? Si se puede otorgar medidas de protección a una mujer que alega haber sido víctima de violencia de género causada por otra mujer. Entonces, es importante tener en cuenta que una mujer puede ejercer violencia de género en contra de otra mujer. Sí, sí se puede. Bien, ahora vamos a hablar de lo que son, ya vamos a entrar a fondo de las medidas de protección. ¿Qué son? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su finalidad? Bien, previamente recapitular que tenemos que primero entender en qué contexto estamos. Es decir, tenemos que ver primero si la víctima es sujeto de protección en el marco de la ley. Si es mujer, tenemos que ver si la violencia que sufrió ella es por violencia de género.
Y si es varón, tendremos que ver si el agresor está dentro de su grupo familiar. ¿Bien? Puede ser que una mujer sea víctima de violencia de género dentro de un grupo familiar, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver un doble filtro. Si es mujer, puede ser víctima de violencia de género y también puede ser víctima de violencia de género dentro de su propia familia. Y el juez tiene que entrar a tallar ahí para poder solucionar ese tipo de aspectos y erradicar de raíz la idiosincrasia que tenemos la mayoría de peruanos respecto a los roles que deben cumplir o no deben cumplir las mujeres. A ver, pero todo este análisis, ¿cómo se materializa? Se materializa en la emisión, en el dictado de medidas de protección. ¿Qué son las medidas de protección? Son mandatos judiciales cuyo objetivo es neutralizar, minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada y permitir a la víctima el normal desarrollo de sus actividades cotidianas, ¿no? Entonces, las medidas de protección son mandatos judiciales, son disposiciones, ¿sí? Son disposiciones que el juez emite en cada caso en particular para minimizar, erradicar y prevenir la violencia que está sufriendo una persona. La norma dice, el juzgado dicta medidas de protección teniendo en cuenta el riesgo de la víctima, la urgencia y la necesidad de protección y el peligro en la demora. Es por eso que la norma establece ahora que las medidas de protección deben dictarse en 24 horas, ¿no? O sea, desde que uno denuncia hasta que le llega la notificación de las medidas de protección, tienen que pasar solo 24 horas. Es bastante express, por así decirlo, y es por eso que no se actúan pruebas, ¿no? Solamente son suficientes los indicios. La norma establece una serie de medidas de protección. En realidad pueden ser las que al juez se le ocurra, porque es así como la norma lo establece. Esta lista es enumerativa, pero no es limitativa. El juez puede disponer cualquier medida de protección que se le ocurra, cualquiera, lógicamente, dentro de los principios de razonabilidad y proporcionalidad que están regulados en la misma ley. Pero la norma deja una carta abierta de posibilidades al juez para emitir medidas de protección. Sin perjuicio de ello, establece como medidas de protección, como les digo, las siguientes. Retiro del agresor del domicilio en el que se encuentra la víctima. Y esta es una medida de protección bastante delicada, que se tiene que dictar con un análisis muy extremo. Y después les voy a explicar por qué. Puede dictar también el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima, ¿no? Un distanciamiento. Puede disponer la prohibición de acercamiento de 200 o 300 metros. O la distancia que él considere, pero también hay que tener en cuenta aquí algunos requisitos muy importantes para poder dictar esta medida de protección que lo vamos a comentar. Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica o electrónica, ¿no? Prohibición de comunicación por cualquier forma. La norma también establece que el juez puede dictar cualquier tipo de prohibición de comunicación. Inventario de bienes, prohibición de derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, o una asignación económica que comprende lo indispensable para atender las necesidades. Bien, esta medida de protección, retiro del agresor del domicilio en el que se encuentra la víctima, es una medida de protección bastante delicada, que no puede ser dictada sin evaluar lo siguiente: la propiedad. Imagínense ustedes que estén retirando al agresor de su propia casa, ¿no? Ahí creo que hay un conflicto normativo porque la propia Constitución establece que nadie puede privarse de su propiedad sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública. Entonces el juez, para poder dictar una medida de protección que implique retirar al agresor de la casa, tendrá que evaluar si va a vulnerar el derecho de propiedad que tiene este agresor o no. No puede simplemente dictarse orden el retiro forzoso del agresor del domicilio de la víctima. Tendrá que tener en cuenta primero a quién le pertenece la propiedad. Nadie puede ser retirado de su propia casa.
así sea por hechos de violencia. Pero para esto la norma establece otra salvedad, ¿no? Establece otra salida, que es interesante. Pero bueno, en principio el juez tendrá que analizar lo que es la propiedad, porque nadie puede ser retirado de su propia propiedad, porque así lo establece la Constitución. El artículo 60 nos dice, nadie puede ser privado de su propiedad, del goce y disfrute. Entonces, esta medida de protección se puede aplicar, pero con determinadas restricciones. Otro tema importante en esta medida de protección de retiro del agresor es que se deben analizar otros factores de riesgo. No se puede dejar a la víctima con los familiares del agresor, ya que le van a ejercer mayor violencia. Hay jueces, ¿no? Cuando recién entró en vigencia esta norma, y creo que algunos lo siguen haciendo, que no evalúan el contexto de la víctima. Imagínense ustedes que se retire al agresor y la víctima se quede con el papá del agresor, con la mamá del agresor, con el hermano del agresor y con el hijo del agresor. ¿Qué consecuencias lesivas va a haber para esa víctima? Si bien es cierto el agresor ya se retiró del hogar, la señora o la víctima está en un entorno muy hostil que va a ejercer violencia en contra de ella por haber iniciado la denuncia. Entonces, esta es una medida de protección que en realidad se debe ejercer con mucho cuidado. El retiro del agresor del domicilio. El juez tiene que evaluar el derecho de propiedad. Por lo general, en las declaraciones de la policía, a veces la víctima declara, ¿no? La propiedad me pertenece. Uy, si le pertenece a la víctima, pues retiramos al agresor inmediatamente. Ahí no estamos vulnerando su derecho de propiedad, hay que retirar. O puede ser que la víctima declare también, yo vivo en la casa del agresor. Entonces, retirar al agresor es peligroso por dos razones. Primero, podemos vulnerar su derecho de propiedad. Segundo, podemos dejar a la víctima en un entorno más hostil, con los familiares del agresor. Eso es peor. Entonces, el juez tiene que tener mucho tino para poder dictar una medida de protección de esta naturaleza, porque puede generar que los hechos desencadenen mayores hechos de violencia, ¿no? Que la medida de protección genere lo que precisamente pretende erradicar, más hechos de violencia. Ojo, retiro del agresor, hay que evaluar la propiedad a quién le pertenece y si es que la víctima se va a quedar en un contexto en el que no se va a ejercer violencia. Bueno, si es que vemos que no podemos retirar al agresor, bueno, se puede disponer que la víctima sea acogida en un centro de acogimiento familiar, ¿no? No se saca al agresor, pero se saca a la víctima y se le coloca en un centro de acogimiento familiar que existen aquí en el Perú. Pero es necesario analizar estos aspectos. Bueno, y hay algunos comentarios más a las medidas de protección que tengo a continuación, pero quisiera dar pase en realidad a las dudas o consultas por el tema del horario, ya el tema de la hora. Más adelante vamos a evaluar y vamos a seguir haciendo comentarios en lo que respecta a las medidas, a las otras medidas de protección que establece la norma, ¿no? Como la prohibición de acercamiento, ¿no? Por ejemplo, no puedes disponer que se prohíba acercarse una persona a la otra si viven juntos. No puedes disponer que cese la comunicación a dos esposos, más aún si tienen hijos. Todos esos temas, todos esos comentarios de las medidas de protección los vamos a ir desarrollando en las siguientes sesiones y también vamos a comentar un tema que es bastante interesante, que son derechos laborales derivados de la ley 30364. Porque sí, aunque suene curioso, la ley 30364, destinada a erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, establece derechos laborales, pero que considero yo están supeditados a la formalidad en la que los peruanos nos encontramos o la informalidad en la que los peruanos nos encontramos. Pero bueno, más adelante vamos a hacer estos comentarios y vamos a ir desarrollando un poco más a fondo lo que pretende el legislador con la publicación de esta ley. Lo que me interesa es que por ahora haya quedado clarísimo los conceptos que les he ido brindando, ¿no? ¿Qué es violencia de género? ¿Cuándo se da? Y qué es violencia en contra de los integrantes del grupo familiar. Entonces, vamos a dar pase a la moderadora para que pueda dirigir el tema de dudas o consultas. Por favor. Bien, acá en el chat han dejado una pregunta que es, en caso de dos hermanos se peleen y uno de ellos le genere lesiones, el móvil es terrenos.
¿Amerita dictar medidas de protección o sería delito de lesiones en general? A ver, ese es un tema bastante interesante. En realidad, hay que ver si es que existe una asimetría entre ellos, ¿no? Puede ser que un hermano sea un adulto mayor y el otro hermano sea más joven. Entonces ahí hay una asimetría de poder y sí se tendría que dictar medidas de protección. Ahora, hay algo interesante. Tú me comentas y hace referencia al móvil de terrenos. Ya. Cuando hablamos de violencia dentro del grupo familiar, nos tenemos que concentrar en la violencia que se está ejerciendo, ¿no? Entonces, no tanto analizar el móvil. Cosa distinta que pasa con el tema de violencia de género. Ahí sí tenemos que analizar el móvil porque tenemos que ver el origen de la violencia. En este caso, ¿no? Que tú me planteas, si es que existe una simetría, ¿no? Si es que uno de los hermanos es más joven o si es que la víctima es una persona discapacitada, entonces sí necesariamente tenemos que concentrarnos en la violencia que se está ejerciendo y dictar medidas de protección. Siguiente. Bien, acá William dice que si no se equivoca hay aplicativos para verificar las medidas de protección. Esos aplicativos están a la mano, pero para los operadores de justicia, ¿sí? No se puede, yo no puedo revisar las medidas de protección que hayan sido otorgadas en contra de otra persona. Podría, pero si trabajara en una entidad jurisdiccional como es el Poder Judicial. ¿Por qué? Para poder ver antecedentes, ¿no? Puede ser un agresor que haya ejercido violencia en contra de todas sus exparejas y que en esta oportunidad otra vez ejerza violencia en contra de su nueva pareja. Entonces, los jueces sí necesitan analizar esos antecedentes y tendrán que dictar una medida de protección más severa. Pero en principio no hay un aplicativo, no hay un sistema de búsquedas para poder ver quiénes tienen o no tienen medidas de protección. Solamente lo tienen las entidades jurisdiccionales como el Poder Judicial. Bien, Juana Paz también pregunta qué sucede si, a ver, espérate, a ver, ya, dice, ¿qué sucede si el inquilino acosa o hostiga a la hija de la dueña y la hija es menor de edad? Ya, ahí estamos en un contexto de violencia de género, ¿sí? El acoso está dentro del supuesto de violencia de género. No importa si es inquilino, la menor de edad está siendo víctima de violencia. Ahí necesariamente hay que denunciar, porque puede ser que esos actos de violencia generen otros que sean más perjudiciales. Necesariamente hay que ir a denunciar y el juez que tenga a cargo ese trámite seguramente va a otorgar medidas de protección. ¿Qué va a disponer? Que el inquilino cese de los actos de hostigamiento. ¿Qué va a disponer? Que el inquilino no le dirija la palabra a la víctima, que el inquilino no se aproxime, que el inquilino no la moleste, no le escriba, ¿no? Porque estamos en un contexto de violencia de género. Esa víctima está siendo violentada por su condición de mujer. Puede ser que el inquilino piense que como es mujer, ella tiene que corresponderle, ¿no? Y más aún si es una menor de edad. Más aún todavía, porque la norma establece que se debe tener consideraciones especiales con los menores de edad, con los adultos mayores y con las personas discapacitadas. En este caso, por ser mujer, por ser menor de edad y porque la violencia nace en razones de género, sí se debería otorgar medidas de protección y hay que denunciar ese tipo de hechos. ¿Quiénes podemos denunciar? Cualquier persona. Absolutamente cualquier persona puede ir y denunciar. Siguiente. Bien, acá Luis Elías pregunta, dice, si un niño es agredido, si un niño agredido es retirado de la madre, que es la agresora, y pasa a cuidados del padre, que es separado con su pareja, sin conocerse que el padre anteriormente hacía violencia sobre su pareja, ¿es posible después que la madre solicite volver a tener la tutela de su hijo? Ya, esa es una pregunta muy interesante. A ver, en principio, los menores tienen el derecho de tener una vida plena, libre de violencia. Si el menor pasa bajo la tutela del papá, luego la mamá, luego al papá, y luego se pretende otra vez que regrese la mamá, se está vulnerando el derecho a tener una vida libre de violencia, ¿no? El menor tiene derecho a tener una estabilidad familiar. A ver, en este caso,
pareciese ser que quien actualmente tiene la tenencia ha ejercido anteriores hechos de violencia. Lo que se puede hacer es denunciar esos hechos, ¿no? Denunciar y el juez podría evaluarlo, pero dudo mucho que el juez disponga que la menor retorne nuevamente con la mamá, precisamente porque el menor no puede estar de casa en casa. El juez tiene que analizar ese hecho, tiene que analizarlo. Entonces el juez evaluará ese tema, ¿no? Bueno, primero estuvo con la mamá, hubo una disposición jurisdiccional que decía que debe estar con el papá y ahora quieren que regrese con la mamá, ¿no? Entonces, el juez dudo mucho que vaya a ordenar que regrese con la mamá. Si los hechos son graves, si los hechos son muy, muy graves, el juez puede disponer que no se quede ni con la mamá ni con el papá, sino con un tercero. O puede ordenar a la unidad de protección especial, que es la UPE, para que se pueda hacer cargo de este tipo de casos, ¿no? Bien, Clever acá nos pregunta, doctor, a su criterio, ¿algún día la ley 30.364 logrará erradicar la violencia contra la mujer, siendo que así se titula la ley, ley que busca erradicar la violencia contra la mujer? Considero que si se aplica de forma correcta, sí es posible. Sí es posible. Pero lamentablemente me parece que se está haciendo una mala praxis de la aplicación de esta norma, ¿no? ¿Cómo podemos erradicar la violencia contra la mujer? Primero tenemos que tener claro qué es la violencia en contra de la mujer y por qué se da, ¿no? Es cierto que existe una disposición que es la ley 30364, pero tenemos que entender que esto nace por estereotipos de género. Si no logramos entender, entonces casi nunca se va a erradicar. Un agresor tiene que tener clarísimo que se le otorga medidas de protección en su contra porque tiene un estereotipo, ¿no? Y muchas veces ahí los jueces no logran transmitir, ¿no? Entonces ahí va a ser un poco difícil luchar contra la violencia de género. Considero que esta norma ha sentado buenas bases y buenos precedentes y considero que en algunos varios años va a haber una mejoría, pero va a demorar. Si queremos acortar este lapso de tiempo, tenemos que tener una labor más educativa y académica. Tenemos que enseñar qué es a las personas violencia de género, porque las personas ejercen violencia de género sin saberlo. Se les dicta medidas de protección y nunca supieron qué es lo que hicieron. Ellos piensan que por solo acercarse tiene medidas de protección. No, tienen que tener clarísimo que fue el acoso, que fue la forma de pensar que él tiene, lo que ha generado que se otorguen medidas de protección. Considero que va a tardar bastante, pero poco a poco se va a ir erradicando la violencia de género, pero tenemos que tener una labor más académica, instructiva en los agresores. Siguiente. Bien, Alex Núñez pregunta, se dijo que las víctimas indirectas son cuando la violencia se ejerce frente a NNA y cuando se ejerce frente a un discapacitado mayor de edad o adulto mayor, abuelo de la víctima como ejemplo. ¿Estamos ante víctimas indirectas? Sí, los adultos mayores también pueden ser víctimas de violencia indirecta. Así lo establece la norma, menores y adultos. Bien, Siguiente. Augusto Arcela pregunta, ¿qué hacer frente a la negativa del órgano jurisdiccional de conceder las medidas de protección pese a cumplirse los presupuestos para para su Bueno, concesión? qué interesante, lo que hay que hacer es apelar, ¿no? Sencillo. Si somos abogados, tenemos que apelar. Es una resolución judicial, es un proceso judicial, tenemos 3 días, hay que apelar. Si consideramos que se emite una medida de protección que no está acorde a derecho porque sí existen indicios y sí se debe otorgar, pues tenemos 3 días después de que nos la notifican. Y ahí se tendrá que establecer pues los 3 puntos centrales de la apelación, ¿no? Pretensión impugnatoria, error de hecho y derecho y fundamentación del agravio. Ahí se tendrá que escribir los 3 puntos y desarrollar. Pretensión impugnatoria que se declare nulo, se revoque total o parcialmente. Fundamentos de hecho derecho, cuáles son las inobservancias legislativas que el magistrado no ha hecho y cuáles son las inobservancias fácticas que el magistrado no ha tenido en cuenta para otorgar medidas de protección, ¿no? La fundamentación del agravio, en qué perjudica? O sea, si alguien se equivoca, si un juez se equivoca, hay que apelar. Siguiente. Bien, Gisela Ceballos pregunta, ¿cómo diferencia correctamente si se trata de conflicto o violencia contra los integrantes del grupo familiar? Ya, ese es un tema bastante interesante. Se logra establecer la diferencia
dando lectura a las definiciones de violencia, ¿no? Ahí la norma establece la violencia psicológica, y acorde a tu pregunta, la violencia psicológica. Si es que los hechos se subsumen en lo que la norma describe como violencia psicológica, estamos ante un hecho de violencia psicológica. Si no se subsume, estamos ante hechos o problemas domésticos. Es distinto los problemas domésticos a la violencia, ¿no? Esa línea es muy delgada y hay que tener bastante tino para poder diferenciarla, ¿no? Por ejemplo, hay casos en los que hay discusiones de pareja, hay celos, van y denuncian. Bueno, el juez revisa esos hechos y trata de subsumirlos en el apartado que dice violencia psicológica. Si no encaja, entonces estamos ante violencia doméstica y no debe dictar medidas de protección, pero debe motivar. Debe motivar, debe decir estos hechos no están dentro de lo que la norma establece como violencia psicológica y en consecuencia no se otorga. Pero la diferencia está en la lectura de lo que la norma 3364 define como violencia. Ahí tenemos que concentrarnos para esclarecer esa distinción. Siguiente. Edwin Vilches pregunta, dice, buenas noches. Respecto a lo explicado, ¿podemos decir que el delito de feminicidio es un delito netamente de género? Sí, considero que sí. Precisamente hubo mucho debate porque algunos consideraban que el feminicidio no tendría sentido su regulación porque ya estaba dentro de lo que era un homicidio, ¿no? Decían, bueno, ¿para qué creamos otro tipo penal si es que en realidad el que mata a otro ya es sancionado? Pero de ahí se desprende el tema del móvil del homicidio que tiene que estar fundado por razones de género, ¿no? Ahí la distinción. Bien, Siguiente. Gloria Costa pregunta, dice, en caso de régimen de visitas, si hay la violencia a la mamá, ¿el padre tiene derecho a visitar a su hija considerando que la niña recibió una violencia indirecta? Sí, pero se tiene que hacer con bastante estudio del caso, ¿sí? Pero en realidad lo que pasa es que el derecho de visitas no es un derecho que tenga el papá, eso hay que tenerlo claro. El derecho de visitas es un derecho que surge para poder dar bienestar al menor, porque el menor tiene el derecho de poder reunirse con su papá y con su mamá. Pero hay que tener mucho cuidado. El juez tendrá que disponer que cada vez que se realicen los actos de las visitas, debe cesar cualquier tipo de violencia. No puede ser que el menor esté presenciando esos actos, pero dudo mucho que un juez limite un derecho de régimen de visitas. Porque como les comento, es un derecho que asiste al menor. No como la mayoría piensa, ¿no? Es un derecho que tiene el papá de ir a ver al menor. No, es el derecho que tiene el menor a ver a su papá en realidad. Siguiente. Bien, Denis Vargas hace la pregunta, dice, ¿qué puede hacerse cuando el nieto que no vive con la abuela lleva a un perro que la muerde? La abuela no quiere denunciar, pero lo denunció el hermano de ella, que no vive allí. Y el M, Denis, ¿podrías explicar qué te refieres con el M de la mujer? Dice que puede intervenir si no se la denuncia a alguien del domicilio y es más, dice que no puede dar medidas contra el perro. Denny, Claro, ¿puedes explicar qué es y el M de la mujer? No, no entiendo. a ver, más o menos vamos a tratar de esclarecer ese tema. Obviamente no se puede dar medidas contra un perro. Este, en el Perú, si somos abogados, tenemos que tener en cuenta que lamentablemente los perros son considerados cosas. Así es la legislación en el Perú. Aunque suene gracioso, los perros son considerados cosas. Entonces, es imposible que el perro sea sujeto de derecho, que se pueda dar medidas de protección contra el perro, pues, ¿no? Como son cosas, hay que ver quién es el dueño. Y sí se puede dictar medidas de protección en contra del dueño, porque lo que está haciendo es un acto que va a generar violencia en contra de una persona. Y esa persona, si es un adulto mayor, entonces con mayor razón. Pero ahí hay que estudiar bien el caso, ¿no? Porque es un poco distinto. Pero en principios generales, sí podría ser enmarcado dentro de un tipo de violencia. Bien, Siguiente. Denis abajo también nos comenta, dice, nos han retirado el perro hasta ahora 3 meses ya. ¿A qué te ¿Perdón? refieres? No sé, tenía comentado en el chat, ¿Puedes dar dice, nos han lectura? retirado. Claro, seguramente, bueno, no,
Habría que analizar un poco mejor el caso, pero hasta donde puedo interpretar, quizás el juez ha ordenado que el perro no entre a la casa porque está mordiendo a la señora. Entiendo que quizás por ahí va la consulta, pero si es que el juez advierte solamente indicios de que ese perro pueda realizar hechos que van a perjudicar físicamente al agraviado, pues en realidad podría dictar una medida de protección, pero tiene que estar orientada al dueño del perro, pues. No puede disponer que se retire al perro. Tiene que estar orientada, ¿no? Se prohíbe al denunciado, dueño de el animal tal, a que éste ingrese con su animal a la vivienda en donde se encuentra la agraviada para evitar mayores y consecuencias peores que puedan desencadenar en violencia física, ¿no? Quizás por ahí va un poco el comentario. Bien, Denise acaba de levantar la mano, a ver si nos podría explicar un poco más de su caso. A ver, Denise. Denise, ¿puedes hablar? Bueno, creo que continuamos con las consultas. Creo que, Sí, ya queda solo una pregunta de Jessie Jaimes. Dice, me ha surgido una duda con respecto a su comentario. Si se da violencia física o psicológica dentro de un contexto de contenido patrimonial, sucesión intestada, por ejemplo, ¿se enmarca dentro de la ley 30.364? a ver, tenemos que tener en cuenta que si estamos en un contexto de integrantes de un grupo familiar, el juez tiene que concentrarse más en los hechos de violencia, ¿sí? En los hechos de violencia, más que en las razones, ¿no? Siempre que exista una asimetría de poder entre la víctima y el agresor, ¿sí? Si es un tema de sucesión intestada que ya se encuentra judicializado, quizás el juez allí tendría que observar un poco mejor el caso, ¿no? Pero lo que considero yo es que si es que se están desencadenando hechos de violencia dentro de un entorno familiar, así sean razones patrimoniales, el juez tiene que concentrarse en la violencia que se está generando dentro de esa familia y puede intervenir allí, así sean temas patrimoniales, pero tendrá que tener también en cuenta algunas limitaciones, ¿no? No puede el juez, entrar en temas patrimoniales. Puede tratar de resolver la violencia que se genera, pero no puede dar solución a los temas patrimoniales. El juez jamás podrá decir, el juez de violencia familiar jamás podrá decir, ¿no? Bueno, se declara a heredero a tal y a tal para evitar la violencia. No, el juez puede tratar de eliminar la violencia, pero no puede entrar a tallar en la competencia de otro magistrado, que debe ser el juez civil, ¿no? Pero si se tiene que concentrarse en la violencia para poder erradicarla, ¿no? Esa es la finalidad de la ley. Siguiente. Bien, Gloria Acosta pregunta, dice, para el retiro del agresor, si la casa es alquilada, ¿es posible que el agresor se retire o es que consideraría que él es quien está pagando dicho inmueble y por tanto no puede retirarlo? Ya. Ahí tenemos que ver un tema importante, que es el tema de dependencia económica, ¿no? Puede ser que la víctima depende económicamente del agresor y que eso se traduzca a que el agresor sea quien paga el alquiler de la casa, ¿no? Entonces ahí no se le puede retirar al agresor porque la víctima va a quedar en desamparo económico, ¿no? El juez tendrá que evaluar otro tipo de medidas de protección. ¿Y cómo sabemos si se genera dependencia económica? Pues la ficha de valoración de riesgo que se practica en las comisarías, que en realidad puede practicar cualquier institución, bueno, no cualquiera, ¿no? La Fiscalía y el Poder Judicial, pero en la ficha de evaluación de riesgo hay un apartado que dice si depende económicamente del agresor o no. Si depende, ya ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? No se puede retirar a la persona que es el sustento de ese hogar, ¿no? Si los hechos son muy graves, pues se tendrá que retirar a la víctima y colocar en un centro de acogimiento familiar. Ahora, Augusto Arce,
Claro. También se puede tener en cuenta que la mujer a veces tiene una buena solvencia económica, ¿no? Entonces, si el juez analiza y evalúa que ella puede pagar el alquiler por sí misma, o podría incluso consultárselo en audiencia sin revictimizar, podría retirarlo, ¿no? Hay varios factores que hay que tener en cuenta. Pero en principio, si la mujer depende o si la agraviada depende económicamente del agresor, pues hay que tener ahí bastante cuidado. Ahora sí, Bien, siguiente. ahora Augusto Arcela pregunta, dice, doctor, ¿se puede hablar de hechos de maltratos o de violencia recíproca, agresor, víctima, víctima, agresor? Sí, eso es lo que comúnmente se llama violencia por agresiones mutuas. Eh, sí se da casos en los que víctima a veces juega el rol de agresor, o mejor dicho, la víctima también es agresor, y del otro lado el agresor también es la víctima. Eso se llama agresiones mutuas. Sí se puede dar y es bastante común. Y el juez tiene que dictar medidas de protección para poder erradicar ese círculo de violencia que se está generando. Las medidas de protección van destinadas a ambas partes. Siguiente. Bien, Juana Mercedes Paz pregunta, dice, gracias doctor por su respuesta. Asimismo, la propietaria, al denunciar al inquilino, y la menor ya pasó a cámara Gesell, pero la familia de este uy, van a escribir mucho. Dice, y la menor ya pasó a cámara Gesell, pero la familia de este, es decir, la esposa agrede e insulta a la menor como a la propietaria. En este caso, doctor, ¿qué medidas se puede adoptar? Ya. La menor ya pasó a cámara Celsius, es importante eso porque se va a iniciar una investigación penal. Bueno, ahora lo que tendríamos que evaluar es cómo minimizar o erradicar la violencia que están generando los familiares del agresor en contra de la menor. Hay que denunciar. Bueno, hay que ir a una comisaría y denunciar estos hechos. Ahora considero que estamos ante un tipo de violencia de género también, de violencia de género, porque la mujer está siendo agredida por su condición de tal, pero ahí tendríamos que evaluarlo, ¿no? Bueno, en principio sí se tendría que denunciar estos hechos de violencia, ¿no? A la comisaría se tendría que establecer que los familiares del agresor siguen o están agrediendo a la menor. Puede ser, como es muy común, que los familiares del agresor refieran que ella lo indujo, que ella provocó, que ella hacía tal cosa, que ella lo buscaba y que por eso se han generado los hechos. Entonces allí no solamente el agresor es quien debe ser sancionado, ¿no? Sino también las personas que ejercen este tipo de violencia en contra de esta víctima. Ahí se tiene que emitir medidas de protección también. Sobre todo, como les había dicho, porque los menores tienen prioridad y se debe tener consideración especial para ellos. Bien, Gisela Ceballos pregunta, dice, si la persona denunciada es dueña de la casa y la medida de protección establece retiro del domicilio y no tiene a dónde irse y es con Ya, discapacidad, ¿ya estaría cometiendo desobediencia? entiendo que el denunciado es dueño de la casa, es discapacitado y han ordenado su retiro. Pero como tú refieres desobediencia, seguramente él ha regresado. Ya, ahí hay un tema, bueno, en principio, como les había comentado, el juez no debió ordenar el retiro de alguien que está en su propia casa. Tampoco debió ordenar si es que esta persona es discapacitada. Pero si es que es un agresor, en todo caso, debió sacar a la víctima de ahí y colocarla en otra red de protección familiar. Debió colocarla con sus hermanos, con sus papás, con sus tíos, y si no tiene, pues en un centro de acogimiento familiar. Ahora, en este caso, si es que él regresa a su casa, estamos en un supuesto, por así decirlo, de estado de necesidad, ¿no? Yo considero que puede estar, puede ser, ahí puede haber una existencia de elemento negativo del delito, porque estamos hablando de desobediencia, estamos hablando ya de un tema penal. Considero que él puede regresar a la casa, sí podría, pero al momento de ventilarse o de esclarecerse la comisión o la presunta comisión del delito de desobediencia, él tendría que alegar que no tenía otra opción y que por eso se vio obligado a retornar, ¿no? Yo pienso que no comete el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad, porque él se encuentra en un estado de necesidad, pero tendría que probarlo en instancias fiscales. Lady Siguiente. Sosa pregunta, dice, doctor, buenas noches, dice que el agresor no puede
Dice que el agresor no puede el juez dictar que se retire del hogar. Cuando la víctima depende económicamente del agresor, ¿hay una norma legal que sustente esto? No, no hay una norma legal en realidad que sustente ello, pero es ya más que todo un tema casi intuitivo que tiene que tener el juez, ¿no? Nosotros recordemos que el derecho regula generalidades, ¿no? Eso es un principio que siempre nos han enseñado. El derecho no puede regular cada supuesto fáctico, sino que el derecho regula generalidades y las normas están sujetas a interpretación incluso de forma extensiva, ¿no? Básicamente, si se advierte de la declaración de la víctima que depende económicamente del agresor, entonces el juez tendrá que evaluar la razonabilidad y la proporcionalidad de una medida de protección, ¿no? Es por eso que nosotros en la parte de los principios de la norma 3364 vamos a encontrar lo que es la razonabilidad, ¿no? Y la proporcionalidad en la medida. Entonces el juez tiene que dictar medidas de protección razonables. Si tú me preguntas por una norma, pues tendrías que remitirte a esos principios, razonabilidad. Bien, William Siguiente. Pérez pregunta, dice doctor, ¿y qué procedimientos no deben vulnerar los policías o cómo deberían actuar en base a esta ley? ¿Ellos también son capacitados en esta ley? A ver, lamentablemente no existe por el momento una capacitación intensiva, ¿no? Si bien es cierto, se está capacitando a estos operadores de justicia, considero que hay bastantes detalles que tienen que ser afinados, ¿no? Poco a poco, con la implementación o la puesta en práctica de esta ley, porque en realidad es una norma reciente que data del año 2015, se van a ir esclareciendo más detalles, ¿no? Se van a poder afinar mayores conceptos, pero considero que la policía a veces sí, retomando la primera parte de tu pregunta, ¿no? A veces sí utiliza unos malos procedimientos cuando pretende él, cuando pretenden los efectivos policiales determinar si existe o no existe violencia, ¿no? Ellos lo que deben hacer es realizar la recolección de todos los datos y remitirlos al juzgado. Considero que debe haber una mayor interacción entre los órganos jurisdiccionales y los operadores de justicia, que son los policías. Pero bueno, eso quizás vaya a ser materia ya de análisis más adelante, ¿no? Hay muchas cosas que podemos cuestionar a los operadores que son los policías, pero eso ya con el tiempo se tendrá que ir esclareciendo porque les digo que la ley es bastante reciente. Bien, María de Los Ángeles Goyes González levantó la mano. A ver, María. Sí, doctor, gracias por la ponencia, de verdad. Bueno, para mí ha sido de mucha utilidad. Tengo una consulta. Bueno, pude percibir un casito en el cual el agresor, pues, golpeaba a su esposa constantemente, ¿no? Y la señora, cuando atiene a defenderse, en el transcurso del forcejeo, lo araña el señor. Total que los dos fueron a la comisaría y fue, bueno, para mí algo chistoso porque en vez de que el señor quede detenido, la señora quedó detenida porque el señor estaba arañado y bueno, la señora ahí no tenía golpes contundentes, o sea, moretones ni sangre, pero el señor en reiteradas oportunidades siempre la golpeaba. Entonces, en estos casos, nosotros, por ejemplo, como abogados, ¿cómo podemos actuar cuando a la agredida la policía la, 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 la apresa, ¿no? Y a Entiendo. la persona agresora la deja libre? Claro. Ya, supongo que estamos hablando de flagrancia, ¿no? Porque la detención procede en un tema de flagrancia. Bueno, ahí ya estamos en otras instancias, ¿no? Ya no tanto en un tema de protección al amparo de la ley 30364, ¿no? Si hablamos de medidas de protección, pues el abogado tendrá que, si es que se otorgan medidas de protección únicamente en favor del verdadero agresor, ¿no? Y no en favor de la víctima, pues ahí tendrán que interponer un recurso de apelación y sustentar que si bien es cierto, el varón, por así decirlo, tenía lesiones, fueron productos de la legítima defensa de la señora. Y también esto se tiene que alegar en instancias policiales, ¿no? Porque la legítima defensa en realidad es una institución jurídico-penal que es válida. Uno puede generar o cometer incluso delitos o generar lesiones con la finalidad de evitar,
¿no? De repeler es lo que utilizan los doctrinarios, con la finalidad de repeler algún ataque, ¿no? Pero eso sí se tiene que tener clarísimo y precisamente es parte de la anterior pregunta, ¿no? Se tiene que capacitar a los policías porque posiblemente ellos simplemente vean un certificado con lesiones y concluyan de que el agresor es ella, pero no es así. Y también la fiscalía, pues, tendrá que actuar de forma inmediata, porque si es un tema de flagrancia, la fiscalía tiene que intervenir oportunamente, intervendrá oportunamente y dispondrá que se dé libertad, pues, ¿no? A esta agraviada, inmediatamente. Bien, Siguiente. Augusto Arcela pregunta, dice, omitir las medidas de protección por el agresor o agresora. ¿Se incurre en delito de desobediencia o resistencia a la autoridad? ¿En cuántas oportunidades debe omitir las medidas para incurrir en delito? Disculpa, ¿me repites la pregunta? Justo se fue la conexión. Sí, claro. Dice, omitir las medidas de protección por el agresor agresora. ¿Se incurre en delito de desobediencia o resistencia a la autoridad? ¿En cuántas oportunidades debe omitir las medidas para incurrir en delito? Ya, ahí estamos hablando de un tema de desobediencia. Ya. A ver, primero el juez dicta medidas de protección. Ya, se tiene claro. Si es que el denunciado no acata con esas medidas de protección, estaría incurriendo en la comisión o en la presunta comisión del delito de desobediencia o resistencia a la autoridad, ¿no? Basta con la segunda, ¿no? Me preguntan cuántas veces, basta con la segunda, pero tiene que estar bien notificado, ¿no? Tiene que saber que tiene medidas de protección y pese a ello tiene que ejercer actos de violencia. Ahí ya está cometiendo el delito de desobediencia, resistencia a la autoridad. Siguiente. Bien, Gisela Ceballos pregunta, dice, ¿cómo la PNP puede ejecutar el retiro del agresor? ¿Solo le notifican la medida y luego realizar el seguimiento? El seguimiento dice fue o puede sacarlo a la fuerza. Puede sacarlo a la fuerza. El juez dispone. El juez, en las medidas de protección, ¿no? Establece que puede utilizarse la fuerza. Acá justo, a ver si damos lectura. La segunda parte de la medida de protección dice, la Policía Nacional del Perú puede ingresar a dicho domicilio para su ejecución. Es decir, la policía tiene la potestad de ingresar por la fuerza al domicilio y retirar. ¿No? Puede hacerlo por la fuerza. Siguiente. Bien, esas son todas las dudas que teníamos. Ok. Bueno, solo para recordarles que, como bien sabe, el precio del certificado es de 50 soles, reconoce 12 horas, y bueno, ese es su precio hasta el 29 de noviembre. Después de la fecha lo pueden adquirir por 65 soles. Y les da acceso al material complementario del curso, al material de la clase, a la grabación de la clase con derecho a descarga en el aula virtual, donde también hay una biblioteca. También podrán tener un correo institucional, Office 365 por todo un año y descuentos a futuros cursos. Recordarles también que pueden realizar el pago por BCP, Yape, Caja Arequipa o BBVA. Y el comprobante de pago junto con sus nombres, correo y teléfono deben ser enviados al correo informes@dicitur.edu.p o a nuestros números de WhatsApp, específicamente al número que se contactó con ustedes. Bueno, agradecemos su participación en esta clase y espero que hayan aprendido mucho y ya nos estaremos viendo para la próxima semana. Muchas gracias, hasta luego.